nombre es Marina Contreras, soy de cuarto año A y hoy voy a hablar sobre las fórmulas empíricas, fórmula molecular y método por redox. ¿Qué es una fórmula empírica? Las fórmulas empíricas son un tipo simple de fórmula química, tal cual se muestra en un número relativo de átomos de un elemento en un compuesto dado. Una fórmula molecular se expresa el número de átomos en que se encuentran en una molécula. Aquí tenemos un ejercicio en el cual nos presenta el carbono tiene un porcentaje de 37.8%, el hidrógeno tiene un porcentaje de 6.3% y el cloro tiene un porcentaje de 55,8. Entonces, ubicamos aquí el hidrógeno y el cloro. Entonces, voy a ubicar cada uno de los porcentajes de los elementos. Entonces, el carbono tiene 37.8 entre el hidrógeno tiene un 6,3 entre y el cloro tiene un 55,8 entre. Esto lo vamos a dividir por la masa molecular de cada uno de los elementos. El carbono tiene una masa molecular de 12, el hidrógeno tiene una masa molecular de 1, el cloro tiene una masa molecular de 35.5. Esto lo vamos a dividir y nos da 3.15, el hidrógeno nos da 6.3 y el cloro nos da 1.571. Estos resultados los vamos a dividir por, vamos a ubicarlos acá, 3.3 entre y 5. Esto lo vamos a dividir por el menor de los resultados que hayamos obtenido. Entonces, viendo nuestros resultados, el menor es el del cloro que es 1.571. Y esto nos da un resultado de... Esto claramente nos dan decimales, pero el resultado los voy a redondear. Esto obviamente no nos va a afectar el resultado. Entonces, tenemos el resultado. El carbono nos va a dar 2. El hidrógeno nos va a dar 4 y el cloro nos va a dar 1. Con el resultado obtenido, nuestra fórmula empírica queda de la siguiente forma. Carbono nos dio 2, hidrógeno nos dio 4 y el cloro nos dio 1. Se sobreentiende que obtuvimos que es 1. Entonces, ya esta es nuestra fórmula empírica. Ahora, esto lo vamos a realizar ahora. Tenemos que multiplicar nuestra fórmula por la masa, que ya eso depende de la cantidad que en mi caso va a ser 127, perdón.
Ahora voy a borrar esto y vamos a resolver nuestra fórmula molecular. A continuación, ya de luego de obtener nuestra fórmula empírica, vamos a buscar nuestra fórmula molecular, la cual debemos calcular con una masa que nos dan dependiendo del problema que tengamos. Entonces, aquí debemos primero, para poder poder multiplicarlo con esta masa, debemos obtener la masa de nuestra fórmula empírica. ¿Cómo la obtenemos? Primero, ponemos 2, los números, los valores que por la masa molecular de cada uno de los elementos. Como dije anteriormente, la masa molecular del carbono es 12, la masa molecular del hidrógeno es 1 y la masa molecular del cloro es 35.5. Entonces, esto nos va a dar un resultado de 24, 4 y 35.5. Ya obtenidos estos valores, los vamos a sumar y eso nos va a dar un valor de nos va a dar un valor de 63.5, que es la masa de nuestra fórmula empírica. Ahora procedemos a multiplicar, a dividir 127 entre 63.5, que esto nos da un resultado de 2 por nuestra fórmula empírica. ¿Qué es? Nuestra fórmula empírica. Dios. Entonces, aquí tenemos y decimos el cloro, el carbono 4, el hidrógeno 2 por 4, 8 y el cloro 2 por 1, 2 por 1, 2. Entonces aquí ya obtuvimos nuestra fórmula molecular. A continuación vamos a hablar sobre el método por redox. Ahora tenemos planteado un ejercicio por el método de redox. Pero primero que todo debemos saber qué es el método de redox. Y es el que se basa en la formulación matemática de las semirreacciones químicas, las cuales describen los cambios que estos elementos experimentan debido a la oxidación. En estas ecuaciones a veces se nos plantean que pueden ser medio ácido o básico. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo diferenciar qué es medio ácido o medio básico? O básico, perdón. Entonces, los ácidos es una sustancia que es capaz de liberar iones NH positivo en una sustancia. En cambio, los básicos son capaces de disociar estos iones de hidrógeno que se identifica como 0H positivo en una sustancia. Podemos comenzar a resolver nuestro ejercicio. Entonces, la ecuación, debemos primero que todo identificar
el número de oxidación de cada elemento. Siempre los oxígenos que están al final de cada fórmula valen menos 2. Los que están al final, como por ejemplo, los que están al inicio son positivos. En este caso, el sodio es positivo, el oxígeno vale menos 2, aquí y allá igual. Después de esto debemos buscar los que están solos. Dependiendo de la ecuación que nosotros tengamos, tenemos que tomar en cuenta eso. Si tenemos solos en una ecuación, valen 0. Los que están en el medio, en las fórmulas que nosotros podemos encontrar en una ecuación, están en el medio, también son positivos. En este caso, el hidrógeno vale 1 y aquí también vale 1. Entonces, ya tenemos, ya dije que el sodio vale más 1 y acá igual más 1. Entonces, ahora ya teniendo estos valores, podemos calcular el valor del azufre. Entonces, vamos a primero por este que es el más fácil. Entonces, 1 por 2 nos da 2. Pero este queda negativo debido a que está ubicado al final. Como ya dije, los elementos que están al principio son positivos, los que quedan al final son negativos. Entonces, 1 por 2 nos da 2. Entonces, 2 por 4, 8. ¿Qué número le sumamos 2 para obtener 8? Para que nos dé 8. 6. Este queda positivo porque también los elementos que quedan en el medio son positivos. Entonces, ya obteniendo los números de oxidación de cada elemento, podemos pasar a identificar cuáles son los elementos que aumentan o disminuyen. Entonces, un ejemplo, el azufre, que vale menos 6, pasa a tener un valor de menos 2. Aquí se ve que disminuyó de 6 a menos 2. Ahora, otro ejemplo, el carbono. Vale 0 y carbono de valer 0 pasó a valer más 4. Entonces, ya aquí podemos, ya obtuvimos los valores, los elementos que aumentaron y disminuyeron. Entonces, ya teniendo esto, podemos pasar al cambio de sumatoria. ¿Qué es esto? Ponemos entre paréntesis. Del 0 al 4, el carbono aumentó 4. Entonces, como se dice en todos estos elementos, en todos estos ejercicios de redox, en estas ecuaciones, todo lo que aumenta se oxida. Entonces, el carbono aumentó 4 y se oxida. Entonces, el azufre de más de 6 disminuyó a menos 2. Entonces, muchos pensarían que la diferencia es de 4, pero no. Si aquí en una recta nos ubicamos, el centro es 0, ¿no? Entonces, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y los que quedan a la derecha son los positivos y a la izquierda los negativos, que serían menos 1 y menos 2. Entonces, lo que hacemos es contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De el menos 2 al 6 disminuyó 8. Entonces, aquí
los que, como se dice, que los que aumentan se oxidan, los que disminuyen se reducen. Ya que tenemos estos valores, procedemos a realizar el siguiente paso. Y entonces tenemos el azufre, nos da azufre. El carbono nos da carbono. Ahora, el azufre de 6 a menos 2 se redujo a 8. Entonces, 8, este 8 lo vamos a pasar al carbono. Entonces, nos queda 8 carbono y 8 carbono. Y el 4 lo vamos a poner, ahora se pasa al azufre y nos queda 4 azufre, 4 azufre. Después ahora voy a borrar voy a poner nuevamente la ecuación para identificar, para poder ubicar los valores obtenidos. Entonces, ubicamos estos elementos en nuestra ecuación. Entonces, el 4 azufre tenemos, pues siempre ponemos el número 4 siempre al frente de la fórmula y ponemos 4 también en el azufre. Ahora 8 carbono y ponemos 8 carbono y ahora 8 carbono. Ya teniendo esto, podemos darnos cuenta que ya tenemos ubicadas los valores de cada fórmula. Entonces, aquí, como nos podemos dar cuenta, en química también es como la matemática. Siempre los números tienen sus mitades. Entonces, procedemos a sacar la mitad de cada uno de los elementos. Entonces, la mitad de 4 es 2. La mitad de 8 es 4. La mitad de 8 es 4. Y la mitad de 2. Entonces, la mitad de 2 es 1. La mitad de 4 es 2. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Entonces, aquí, ahora ya tenemos simplificado los valores. Entonces, colocamos 1 más 2 carbono, queda 2 carbono más 4 azufre. Ya tenemos las respuestas de nuestra ecuación. Perdón, aquí es 1. Ahora, ya teniendo esto, verificamos. Recordamos que aquí tenemos, siempre en nuestras ecuaciones estamos divididos en dos partes por la flecha. Entonces, tenemos 1 por 2, tenemos 2 sodios. 1 por 2, 2 sodios. Tenemos un azufre. 1 por 4, 4 oxígeno. 2 por 2, 4 oxígeno. Y 2 carbono, 2 carbono. Entonces ya tenemos resuelta esta ecuación. Gracias por su atención.